vamos a ver por lo menos 2 puntos en esta, pero no voy a terminar el mensaje la semana que viene, porque ya queremos arrancar con este nuevo mes el Evangelio de Juan. ¿Sí? Hemos estado predicando acerca de la palabra de Dios y la bendición que es tener este libro maravilloso en nuestras manos. Y quisiera concretar y concluir este mes de predicación con esto, con esta porción, mis hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón. Colosenses capítulo 3, versos del 15 al 17, mis hermanos. Colosenses capítulo 3, versos del 15 al 17. Colosenses capítulo 3, versos del 15 al 17. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darlo lectura, mis queridos hermanos. Dice su palabra, y lo leemos antifonalmente, ¿no? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y queremos bendecir tu nombre en este tiempo, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de celebrar en este mes el mes de la Biblia. Y no solamente deberíamos celebrarlo en este mes, sino toda nuestra vida y por toda la eternidad, Señor. Si hay un libro que va a permanecer en la eternidad, esa es la Biblia, porque dice que tu palabra permanecerá para siempre. Y queremos honrarte en esta mañana y pedirte que tú nos enseñes, amado Señor. Háblanos, que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, quien nos guíe, quien nos enseñe en esta mañana. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis queridos hermanos. El tema de esta mañana se llama una vida centrada en Cristo. Una vida centrada en Cristo. Hay un libro que se titula, mis hermanos, El cristianismo es Cristo. Y está escrito por Thomas Griffin. Y creo que estaba también ahí. No sé si alguien se lo llevó, alguien compró ese libro. Este libro empieza con una frase memorable. El cristianismo es la religión que descansa en la persona de su fundador. Quiero hacer alusión a ese pequeño comentario que pone Thomas Griffin ahí. Yo tengo algunos libros de este hombre. Él dice esto: el cristianismo es la única religión que descansa en la persona de su fundador. Un hombre puede ser un fiel maometano sin tener un interés por la persona de Mahoma. El mismo autor dice, también puede ser un fiel budista sin conocer nada de Buda. Pero el cristianismo es completamente diferente. El cristianismo, dice Thomas Griffin, está unido a Cristo de tal manera que la visión que tengamos de Cristo encierra y envuelve y determina nuestra visión de ser cristiano. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿cuál es la visión que usted tiene de Cristo? Porque eso va a determinar su vida cristiana. Si usted tiene una visión espuria, pasajera, media borrosa de Cristo, así va a ser su vida cristiana. No le van a poder ver a Cristo a través de usted, porque la vida cristiana está centrada en Cristo. Y si Cristo es su vida, déjeme decirle que las personas van a ver a Cristo en usted. La vida cristiana consiste en nuestra unión con Cristo. Eso es algo que no podemos entender del todo de este lado de la eternidad. Vean, mis hermanos,
no podemos entender esa parte de que usted está unido a Cristo. Tan unido que ustedes ya son inseparables. ¿Sí? Pero este es un concepto que no lo podemos entender de este lado de la eternidad. No lo podemos entender del todo. La Biblia enseña que nosotros estamos en Cristo y Él en nosotros. Y por causa de esa unión tenemos ahora una nueva identidad. Mis hermanos, un estatus legal delante de Dios. Ya pertenecemos a una nueva familia, porque si ustedes sabían, mis hermanos, tal como dice Romanos 5:12, nosotros, por la causa de un hombre, en este caso Adán, dice que nosotros fuimos constituidos pecadores y nacemos en la familia de Adán y por tanto nacemos condenados, apartados de Dios, en condenación eterna y a un destino fuera y lejos de Dios. Pero por causa de nuestra unión con Cristo, ahora nosotros pertenecemos a una nueva familia. A una nueva familia. Tenemos un nuevo distintivo y el eje en el cual gira toda nuestra vida también tiene que ser distinto ahora. Tiene que ser distinto ahora, mis hermanos. Así que Cristo ha marcado esa diferencia en ustedes. Ahora el eje que gira al entorno ya no es su familia, ya no son las cosas, ya no son esas preocupaciones que le tienen bastante aturdido, depresivo y tantas cosas. Ahora el entorno que debe girar en su vida, su eje es Cristo, mis hermanos. Es Cristo. Y en este pasaje vamos a ver por lo menos tres cositas rápidamente, tres proposiciones que Pablo nos hace aquí para ver una vida centrada en Cristo. En primer lugar, mis hermanos, Pablo dice que la vida del cristiano tiene que estar gobernada por la paz de Dios. Que la vida del cristiano tiene que estar gobernada por la paz de Dios. Verso 15, nuevamente ustedes en voz alta, mis hermanos. 1, 2, 3. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí está. Esta es la primera parte. ¿Qué significa, hermanos, en este texto la paz de Cristo? ¿En qué sentido nosotros debemos ser gobernados por esa paz? Por lo menos, mis hermanos, hay tres explicaciones para este texto en el Nuevo Testamento, mis hermanos. O por lo menos podemos dar tres sentidos de qué significa la paz de Dios, ¿sí? Y me encantaría que lo quede bien grabado, porque a veces confundimos una cosa con la otra, ¿sí? Por un lado, en primer lugar, la Biblia nos dice que los creyentes disfrutamos de paz con Dios. Disfrutamos de paz con Dios, ¿sí? Esta paz que nosotros tenemos con Dios viene como consecuencia de la obra redentora de Cristo a favor nuestro, ¿sí? Pablo Pablo ha hablado, mejor dicho, aquí en Colosenses capítulo 1, de cómo el hombre puede tener esa paz con Dios. Porque antes de venir a Cristo, mis hermanos, o antes de que Cristo le atraiga a usted, déjeme decirle que Cristo, mejor dicho, quiero ponerle en nuestras palabras, que usted era enemigo de Cristo. Usted era enemigo de Cristo. Miren lo que dice aquí Colosenses capítulo 1, el verso 20. Dice, y por medio de él, hablando de Cristo, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos queridos, antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero dice que ahora nosotros tenemos la paz con Dios. La paz con Dios porque Él nos reconcilió. Para que haya una reconciliación, ¿qué tuvo que haber antes? Una pelea, una disputa, una rencilla. Y el hombre, por ser pecador, es enemigo de Dios. Y por tanto dice que Cristo nos reconcilió. Él es el puente para reconciliarnos con ese Padre Santo y el hombre pecador. Cuando Cristo baña
en sangre de Él a ese pecador y lo presenta limpio delante del Padre, nosotros tenemos esa paz con Dios. Tenemos esa paz con Dios. Dice que ya no hay hostilidad entre el creyente y Dios, porque Cristo asumió nuestra culpa muriendo en nuestro lugar. Miren, lean por favor Romanos capítulo 5, verso 2. No pierda Colosenses, por favor. Romanos capítulo 5, el verso 2. Amén. 5, 2. 1, 2, 3. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Y el versículo 1 ahí de Romanos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos paz para con Dios, ahí viene el versículo 2, dice, tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia. ¿Se ha dado cuenta que usted era enemigo de Dios? Y que estaba en un pleito con Dios y que ahora tenemos esa paz con Dios. En segundo lugar, el segundo sentido de la paz de Dios, no solo la experimentamos, la paz con Dios por causa de la obra de Cristo, sino que también experimentamos en nuestros corazones la paz de Dios. La paz de Dios, ¿qué es la paz de Dios? Y quiero que lo entiendan, este es el segundo sentido de esta frase. La paz de Dios es esa confianza y quietud que produce en el creyente el saber que nuestras vidas están en las manos de un Padre amante que está al control y llevando a cumplir todos los propósitos para su gloria y para su honra. Cuando usted está atravesando por problemas, por dificultades, y esa paz de Dios que inunda todo su ser, le dice que el Padre está al control de todo lo que le pasa a usted. Y usted puede experimentar esa paz. Puede experimentar esa paz en su corazón. Miren, cuando se muere un familiar, ¿sí? Y sabemos y conocemos a Dios que Él está al control, déjeme decirle, uno puede experimentar esa paz. Porque Él está al control, porque le conozco al Señor y Él está cumpliendo sus propósitos en mi vida, aun cuando estas circunstancias, estos problemas, estas cosas que me están sucediendo, no los puede entender. Pero sí le conozco a Dios que Él está al control. Y puedo experimentar esa paz de Dios. Primero es la paz con Dios, ¿sí? Ahora somos hijos. Y luego, cuando Dios está formando nuestro carácter, nuestra vida, tenemos que aprender a experimentar esa paz de Dios, mis hermanos. Esa paz de Dios. Porque Dios va a hacer bien a nuestras almas. Y Él va a traer esa paz independientemente de las circunstancias que estemos experimentando. Veamos unos 2 versículos para esto. Vamos al Evangelio de Juan, mis hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 27. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 27. ¿Ya lo tienen? Amén. 1, 2, 3. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Qué dice? Mi paz os dejo. Y la paz del Señor no es esa paz como el mundo la da. Por eso el Señor Jesucristo dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Otro pasaje que también lo conocemos, mis hermanos, Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Leo el 6 y ustedes me ayudan con el 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios pasa todo entendimiento, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque en medio de las circunstancias, ¿saben cuál es la pregunta que viene a nuestra mente? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando más bien deberíamos preguntarnos: ¿qué es lo que tú quieres hacer, Señor? Muéstrame lo que tú quieres hacer, muéstrame cuáles son tus propósitos y llévame a experimentar esa paz que va más allá de mis pensamientos, porque mis pensamientos están turbados y necesito experimentar esa paz del Señor. Y el último sentido a esta frase, la paz de Dios, es la que le encontramos ahorita en Colosenses, mis queridos hermanos. Regresando al capítulo 3, el verso 15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios, la Biblia también nos enseña que debido a la muerte de Cristo en la cruz, no solamente somos reconciliados con Dios, sino que también venimos a ser parte de una comunidad llamada la iglesia. Mis hermanos, quiero por un momento, mírele a su hermano o hermana que está al lado, atrás y adelante. Sí, más que sea, hágale como hace Chucky, que le gira la cabeza así. Cuando tienen un muñeco y ese muñeco gira. Miren, esa es su familia. Es su familia. Y nadie dice amén. Bárbaro, no nos queremos unos a otros. Vean, mis hermanos, el hermano que está delante mío, atrás, al lado, son mi familia, y estamos unidos porque hemos sido reconciliados con Cristo, mis hermanos. Así que venimos a ser parte de una comunidad llamada iglesia, en la que Cristo derribó todas esas paredes que nos separaban los unos de los otros. Mis hermanos, ya no tenemos paredes que nos separan, porque ya fueron rotas, derribadas en Cristo Jesús. Busque por favor Efesios capítulo 2. Retroceda ahí un poquito de Filipenses. Busque Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 16. Miren lo que nos dice, y esto nos llevó a ser una comunidad, un cuerpo llamado iglesia. Capítulo 2 de Efesios, versículos del 14 al 16. Y lo leemos antifonalmente, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nosotros sabemos, mis hermanos, que hoy en día hay muchas barreras que nos separan, ¿sí? Que nos separan a los seres humanos. En la época de Pablo no era nada distinto. Vean, mis hermanos, cuando un judío veía a un gentil, voy a ponerlo en el ejemplo de Juan capítulo 4, de la mujer samaritana, no lo busque. La mujer samaritana se quedó asombrada que un judío le hable. Mis hermanos, porque los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Cada vez que un judío veía a un samaritano, hacía esto, cogía y escupía en tierra y le decía de todo. Hoy también hay barreras que nos separan y que ponemos entre las personas. Pero dice la palabra del Señor que esas barreras
esas separaciones ya han sido quitadas. Esas enemistades ya han sido quitadas entre los hombres. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Entre los que pertenecen a Cristo, mis hermanos, han sido eliminadas radicalmente en la cruz del Señor. ¿Habrá aquí alguna barrera que impida que yo me relacione con cada uno de ustedes? Porque el ser humano es bueno para poner barreras. Es bueno. Y se agarran de cualquier cosa para poder decir, yo no me llevo con fulano porque me hizo esto, porque pasó esto. No me llevo con sultano porque esto pasó y no, ya no quiero saber nada más. Cuando Cristo murió en la cruz para romper todas esas barreras, y usted por medio de su carnalidad está levantando una pared que ya fue botada y que impide que yo me pueda relacionar con las demás personas. Cristo murió en la cruz del Calvario para poner fin a nuestras enemistades. Por tanto, entre hijos de Dios, tenemos que aprender a ser parte de un cuerpo. Y ser parte de un cuerpo que es la iglesia. Miren en el contexto del pasaje de Colosenses. Regresemos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice el versículo. Aquí están algunas cosas que ponen barreras y que en el poder del Señor, en la sangre de Cristo, tienen que ser eliminadas. Mis hermanos, miren en el capítulo 3, verso 9, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Esa es una barrera que se pone. Cuando yo le miento a mi hermano, yo estoy levantando una barrera entre él y yo. Versos del 12 al 14, y lo leemos antifonalmente, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ustedes del 13, soportando, perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo, así también vosotros. Verso 14, y sobre todas estas cosas, ¿de qué debemos vestirnos? Pero parece que a algunos hermanos aquí les gusta andar desnudos. ¿De qué dice que debemos estar vestidos? De amor. Y parece que muchos están aquí desvestidos, andan desnudos por una carencia de amor. ¿Qué tan caro es el amor que no puedo comprar ese vestido? Y déjeme decirle que sí es caro, porque usted no lo puede comprar. Ese vestido ya lo tiene gratuitamente en Cristo. Solo tiene que ponérselo. Solo tiene que ponérselo. Pablo habla de nuestras relaciones de los unos con los otros. En ese sentido dice que nosotros debemos ser gobernados por la paz de Dios. Aquí en este versículo del capítulo 3, verso 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, mis hermanos. Gobierne en nuestros corazones. La palabra gobernar aquí significa o muestra que Él debe de tener el control, que Él debe tomar el factor decisivo de decisión en mi vida, que Él debe marcar, Él debe tener ese control en medio de mis relaciones. Por eso dice, y la paz de Dios, ¿qué dice aquí? Gobierne, y la paz de Dios gobierne. De manera que nuestras relaciones personales en la iglesia, el árbitro que debe decidir nuestro curso de acción es la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Sin sacrificar tampoco nuestros principios como creyentes. Así que para relacionarme los unos o relacionarnos los unos con los otros, debemos siempre estar pensando en esa paz de Cristo que debe gobernar nuestras relaciones. Debe gobernar nuestras relaciones, mis hermanos, que Él aseguró en la cruz del Calvario.
Por eso nosotros somos tan campeones para levantar barreras en nuestras vidas, para alejarnos. Y ponemos esas. Muchas personas toman decisiones en sus vidas en base a la paz que sienten en sus corazones. Dicen, yo decidí hacer tal cosa porque yo sentí paz en mi corazón. Aunque esa paz que sintió en su corazón es simplemente una calmada de conciencia, ¿sí? Pero que está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Es que yo sentí en mi corazón. ¿Se acuerdan que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9? A ver. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? ¿Se dan cuenta? Pero dice, yo sentí esa paz en mi corazón y por tanto tomé esta decisión. ¿Y cuál es la decisión que tomé? No voy a hablarte. Porque el Señor me dice que es para tener paz en mi corazón, yo no tengo que hablarte a ti, ni tengo que relacionarme contigo, ni tengo que hacer nada de eso, hasta que yo esté bien con mi corazón en esa paz. Qué tremendo, mis hermanos, esa paz de Dios. Eso es falso. Está herido en su corazón. Está dejándose llevar por la amargura, por el odio, y estoy sintiendo esa paz, dice. Está siendo engañado por un corazón perverso. Y no está bien. Porque somos esos hermanos en Cristo y tenemos que mantener esa paz. Miren, si hay algo que he llegado a aprender durante todos estos años, y el Señor me ha llevado a ver esto, es que muchas de las veces uno tiene que incluso aprender a perder para poder mantener esa paz. ¿Sí? Y el apóstol Pablo aún dice, yo perderé, dice, yo seré agraviado para que tú puedas estar bien. Pero ¿saben qué? El yo, la carne, no permite eso. Y dice, primero son tus derechos, primero son tus cosas. Y no importa nada. Perderé yo. Sufriré yo el agravio para poder estar en bien y poder tener esa paz de Dios. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo. Por eso les decía, míresen, por favor, míresen, ustedes son un solo cuerpo, son una sola familia. Nosotros somos los miembros los unos de los otros. Y viene a mi mente, porque hay una persona que está esperando un riñón. La doctora que me ayuda con los brackets, tiene una hermana. El esposo de esta hermana está ya a la expectativa, ya está esperando un buen tiempo un riñón, que le donen un riñón. Y justo le llamaron el otro día diciéndole que ya estaba un riñón para él. Ya se hospitalizó, ya estaba pero resulta que la lista se equivocó, que había otra persona antes que él. Y le dijeron, quédese nomás aquí, dice, por si acaso, dice, no le sea compatible a esta otra persona y le sirva a usted ese riñón. Miren, los doctores hacen estudios, todos los estudios necesarios para saber si ese riñón es compatible para esa persona. Y resulta que sí fue compatible para la señora. Había sido el riñón para ella y fue compatible. Así que este hombre se fue regresando nuevamente a Píllaro, allá a su tierra, y ya se quedó sin riñón. Pero algo que estaba diciendo, dice, los doctores hacen esa operación y hacen que todo sea posible para que ese riñón encaje dentro del cuerpo y que el cuerpo, escúcheme bien esto, y que el cuerpo se acople, le absorba y haga ser uno con su cuerpo. Y esto viene a mi mente.
mis hermanos, cuando un nuevo creyente es añadido a la membresía de esta iglesia, es como que el Señor está haciendo un trasplante de órgano. Y los trasplantes que Cristo hace son bien exitosos, mis hermanos, no fallan. Porque si Él trajo a una persona a ser parte de este cuerpo, mis hermanos, el trasplante es exitoso de parte del Señor. Pero, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Que es el médico, quien trasplanta, quien hace la operación, es que el resto del cuerpo le acepte y le tome como suyo. Le tome como suyo. Porque Cristo mismo le ha traído a esa persona para que sea parte integral y esencial de nosotros. Y yo le pregunto, porque aquí hay personas que no están siendo aceptadas dentro de este cuerpo. Y quizás sea por mi actitud, que yo todavía no puedo ver lo que Dios ha hecho en la vida de este hermano o de esta hermana, que me es difícil ver que ya el Señor ya lo trasplantó, ya lo puso aquí conmigo. Me es difícil ver eso cuando el Señor ya lo aceptó, ya lo cubrió y lo bañó con su sangre allí. Si valoramos la sangre de Cristo, no podemos tomar a la ligera la unidad que Él compró para su pueblo al precio de sangre, mis hermanos. Miren lo que dice aquí el verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. No es solamente una labor de los líderes el mantener la unidad, sino que dice exhortándoos los unos a los otros. Exhortándoos los unos a los otros. ¿Y cuál es el beneficio que debemos recibir? La unidad de nosotros, mis hermanos, la unidad de los unos y los otros. Mis hermanos, les voy a poner este ejemplo. Si yo traigo una tina con agüita y una toalla, ¿cuántos serían capaces de lavar los pies a los demás? ¿Lavarían los pies a los demás? Porque miren, Cristo sirvió a sus discípulos cuando Él lavó los pies a sus discípulos. Imagínense lavar los pies en ese tiempo. Ellos andaban solo con sandalias. Por lo menos usted tiene zapatito de cuero y esta zapatilla está forrada. Bueno, si no se lavó los pies, bueno, fregado del que le lava. Pero esos pies polvorientos. Y Cristo lavó en señal de ¿qué? De servicio, de humildad. Y dice, y esto tienen que hacerse los unos a los otros. Nada más que algunitos aquí quisieran lavar los pies, pero con agua hirviendo. Y el fin no es lavarle los pies, sino achicharrarlos. Cristo lavó los pies a sus discípulos porque Él quería mantener eso. La meta de esta congregación o la meta del Señor para esta iglesia, mis hermanos, es que podamos guardar y mantener esa unidad que necesitamos en Cristo. Retrocedamos un poco de Colosenses a Efesios. Efesios capítulo 4. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice aquí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Esa palabra solícito significa siendo diligente o poner el mayor empeño. Eso sí deja el Señor que hagamos. Que usted sea solícito en guardar el vínculo de la paz. Y cuando no lo hacemos, mis hermanos, déjeme decirle que estamos siendo usados por el diablo. Estamos siendo usados por el diablo.
para traer división en la iglesia. Vean, el día sábado de la noche estuve conversando con una persona y él me decía, es que todavía siento esto en mi corazón y no estoy bien. Y por esa situación no quiere ni reunirse. Y yo le llevé a ver esto, mis hermanos, que nosotros somos solícitos para mantener el vínculo de la paz. Por eso dice, soportándoos los unos a los otros en amor. Y hay muchos hermanos que no se dan cuenta que están siendo instrumentos del diablo sin darse cuenta de ello. Porque no hay aquí un creyente que diga o que reconozca, yo soy un instrumento del diablo y por eso no puedo mantener ese vínculo de la paz. Satanás es suficientemente un buen pintor para pintar la fachada y hacerle creer que usted está reclamando sus derechos, que le han ofendido, y hacerle ver que eso está bien delante del Señor, cuando Él está pintando simplemente algo superficial en su pensamiento para no hacerle ver que está haciendo malas cosas. ¿Estoy sembrando acaso una semilla de parte del diablo que impide que yo pueda mantener esa unidad? ¿Estoy sembrando un espíritu querelloso que está impidiendo que yo me una al Señor? Quiero darles un remedio, mis hermanos, un remedio que la palabra de Dios nos dice cómo podemos vencer eso. ¿Saben cómo se llama? Para poder mantener la unidad tenemos que aprender a tener un corazón agradecido, mis hermanos, una actitud de gratitud. Miren el verso 17, miren. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Escúcheme bien esto. Cuando tenemos un corazón agradecido, podemos aprender a perdonar. Podemos aprender a perdonar. Ahí mismo en Colosenses 3:13, al final miren lo que dice, de la manera que Cristo, ¿qué pasa ahí? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo les pregunto, ¿cuánto nos ha perdonado Cristo? ¿Cuánto nos ha perdonado Cristo? ¿Usted puede contar todo lo que Él ha hecho por usted? Vean, le quedamos debiendo y nos faltaría mucho. ¿Y quién soy yo para retener el perdón a alguien? Si Cristo me perdonó, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Saben cuál es el enemigo? Y esto es algo importante que quisiera que me tomen mucha atención. ¿Saben cuál es el enemigo poderoso de la unidad? Una sola palabra: envidia. Es la envidia. Cuando una persona se siente realmente bendecida, valora los beneficios que ha recibido de Dios. Cuando alguien valora y se siente bendecido, valora los beneficios que ha recibido de Dios, difícilmente, mis hermanos, podrá envidiar lo que tienen otras personas. Pero cuando una persona no valora lo que tiene y lo que le ha sido dado en Cristo, la envidia le va a ganar y le va a llevar a ver lo que tiene el otro, y eso le va a fastidiar y le va a amargar en su vida. La iglesia es una familia en la que existe al mismo tiempo igualdad y desigualdad. Repito esto. La iglesia es al mismo tiempo una familia en la que existe igualdad y también desigualdad. Y es obvio, mis hermanos, no todos los que están aquí tienen el mismo nivel social, el mismo nivel económico, no todos los que están aquí tienen el mismo nivel educativo, no todos tienen los mismos dones,
los mismos talentos. Y en eso hay desigualdad. A mí me gustaría tener el talento que tiene Ricky con la guitarra, hacerle hablar esa guitarra, pero no lo tengo. Pero no por eso yo le envidio a Ricky. Él es parte de nuestro cuerpo y él nos complementa con ello. Mi falencia es su fuerte él. Así que ¿hay o no hay desigualdad en la iglesia? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Pero también, mis hermanos, hay igualdades. A pesar de las desigualdades que pueden estar aquí, también disfrutamos de la misma manera. Todos los que estamos aquí disfrutamos de la gracia de Dios. Todos fuimos igualmente perdonados. Todos fuimos igualmente reconciliados. Fuimos adoptados todos en la familia de Dios. ¿Se dan cuenta cuántas cosas somos iguales? Todos tenemos el mismo Salvador. Todos tenemos al mismo Espíritu Santo morando dentro nuestro. Mis hermanos, todos compartimos el mismo destino. Somos participantes de la misma herencia y eso nos hace ser iguales. Pero cuando la envidia me gana, no puedo ver estas igualdades, sino que me hace ver, mis hermanos, me hace ver lo que yo no tengo y lo que tiene el otro. Y eso me amarga y me afecta a mi vida. Cuando esto que usted está viendo es algo físico, que en cualquier momento puede desaparecer. Vean, mis hermanos, han visto, últimamente he estado por lo menos en unos 3 funerales y me he acercado a la caja a verles. No va llevando nada la persona. No va llevando nada. Así le diga que le pongan con todas las joyas, con todo el oro en la caja y después de unos 10 años usted va a hacer la exhumación de ese cuerpo. Si no lo robaron ya, ahí mismo va a estar esas 10 toneladas de oro que le puso ahí a la persona. ¿Por qué? Porque no se fue llevando nada. Pero sin embargo, envidiamos algo que es pasajero. Cuando vemos todo lo que tenemos en Cristo, mis hermanos. ¿Saben qué me contenta? Que tenemos el mismo destino. Nos vamos a ver ahí arriba. Aunque algunos se adelanten aquí, otros estemos más atrasitos, quizás no sabemos en esa fila larga, no sabemos en qué lugar estamos de esa fila. Unos se adelantan, otros vamos más lueguito, pero todos tenemos el mismo destino y el destino es Cristo, mis hermanos. Así que si nos enfocamos en aquellos aspectos que no somos iguales, es muy probable que la amargura brote en el corazón y vengan divisiones. Eso es lo más probable, mis hermanos. Así que no solamente debemos ser gobernados por la paz de Cristo, sino que debemos ser gobernados por la palabra de Cristo. Dice que la palabra de Cristo more en abundancia. La palabra morar, ahí, mis hermanos, significa hacer su habitación, estar saturados de la palabra de Cristo. Y lógicamente, si no tenemos la paz de Cristo, es porque la palabra de Dios no está morando en usted, no está siendo saturada de esa palabra de Dios. Y por eso comenzamos a mirar y miramos las añadiduras en vez de mirar las bendiciones que tenemos. A mí no me importa lo que usted tiene. Solo sé que es mi hermano, mi hermana en Cristo y que hay ese amor de Cristo entre los unos y los otros. Y si Dios le ha dado algo, amén, gloria al Señor por esa añadidura. Pero las mismas bendiciones que usted tiene, las tengo yo, con o sin. Por eso dice, la palabra de Dios more en abundancia. Y Pablo está hablando la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, que lógicamente es la palabra de Dios. Ahora, les pregunto, para ir concluyendo en esta mañana, ¿está usted siendo saturado de la palabra de Dios? ¿Está siendo usted saturado de la palabra de Dios? ¿En qué forma? ¿Está siendo usted saturado de esa palabra de Dios?
¿Lee usted diariamente la Biblia? ¿Está en los diferentes estudios, mis hermanos? Miren, hay muchas frases que saben poner en el Face y en algunos lugares, pero las ponen esas frases, pero no las viven. Mis hermanos, no las viven. Ponen unos versículos bien hermosos, bien chéveres, pero eso está tan distante. Si dice que debo estar saturado de la palabra de Dios, yo debo estar siendo parte de un estudio bíblico, tengo que estar siendo parte de un devocional, tengo que estar leyendo para que la palabra de Dios sea saturado. Miren, denme solamente 5 minutos de conversación con ustedes y les voy a decir de lo que ustedes están saturados. Saben, viene a mi mente cuando el Señor Jesucristo vienen los estos y le dicen que, Señor, tú no has pagado los impuestos. Y ahí el Señor le dice al discípulo, a Pedro, le dice, Pedro, ándate a la orilla del río y péscate. Ahí va a salir un pez y va a tener dinero en el hocico, voy a ser más cordial, en su boca. ¿Qué encontró ahí? Dinero. Y hay muchas personas que están saturadas de eso y solamente hablan de eso y de eso y de eso y de eso. No hay otro tema. De lo que usted esté saturado, ese va a ser su tema de conversación. De lo que usted esté saturado, ese será su tema. Pero si no está saturado de la palabra de Dios, déjeme decirle, de la abundancia del corazón habla ¿qué cosa? La boca, pues mis hermanos, si en el corazón no están las palabras de Cristo, no está la Biblia ahí, no va a poder hablar usted de Él. Hablará de lo que usted está llena. Si está lleno de amargura, sus palabras van a destilar no miel, hiel. Si está lleno de amargura, de odio, de rencor, lo que usted va a transmitir a las demás personas va a ser eso. Pero Cristo quiere sanar su corazón. Cristo quiere ser saturado en su corazón. Entonces, hable de la palabra de Dios, pero si está saturado de la palabra del Señor, lo que usted hable siempre va a ser palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y que podamos ser saturados. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, en vosotros. Y exhortémonos unos a otros con esa palabra de Cristo. Amémonos unos a otros, mis hermanos. Vivamos para ello. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre en este tiempo y gracias por las palabras tuyas, Señor. Permítenos ser saturados, que la palabra de Cristo habite, haga su morada en nosotros. Porque si la palabra de Cristo habita, nosotros menguamos y Él crece. ¿Y de quién vamos a hablar? De Él. ¿De quién vamos a comentar? De Él. Cristo tiene que ser el todo en nuestras vidas. Señor amado, si hay amargura en nuestro corazón, si hay resentimiento, saca eso, Señor, con tu palabra. Y permítenos amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos. Permítenos vivir para ti, para tu gloria, Señor. Oh Padre, queremos ser miembros que aceptemos a los demás, miembros que edifiquemos, miembros que trabajemos por la unidad, ser solícitos en la unidad, en la paz, en el vínculo de la paz. No permitas que la carne abandone el lugar donde tú le pusiste, porque eso trae división en nuestra iglesia, en nuestro cuerpo, Señor. Permítenos aceptarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros. Pero ¿cuándo va a darse eso? Cuando Cristo more, cuando Cristo haga su vida. Y para eso necesitamos menguar, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Ya no vamos a tener que darle la dirección a nuestro hermano Carlitos. Voy a pedir a nuestros hermanos ujieres que traigan, tenemos el tiempo de las ofrendas.